Buenas noches, mi nombre es Betty Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. A continuación expondré sobre la huelga y su definición, características, efectos, clases y límites. La doctrina especializada ha definido el concepto de la huelga como un instituto típico del derecho colectivo que procura efectivizar precisamente la autotutela laboral y la libertad sindical. Este primer acercamiento con la institución de huelga releva dos aspectos importantes: el término de autotutela y efectivización de derechos. Al respecto, el contenido de este derecho va relacionado con el accionar de los trabajadores organizados. En el marco del uso de la fuerza, la huelga se vuelve un medio de acción del sindicato o del gremio, en general de la colectividad de trabajadores. Para Hermida, por ejemplo, la huelga es un medio más, como otros medios de acción, como pueden ser hacer un desfile, una manifestación, presentar un petitorio ante la empresa o ante las autoridades públicas. Es un medio de acción sindical o gremial. Es un instrumento a través del cual puede actuar la colectividad de trabajadores y el sindicato. Por otro lado, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, no ha sustentado una definición concreta de la huelga. Así supone que la conceptualización de este derecho supone la visión de cada nación. No obstante, reitera la necesidad de garantizar el carácter pacífico de su ejercicio. Este carácter de ejercicio de la fuerza está limitado por el respeto a otros derechos. Sobre esto se suele hablar de límites, y es que tal como es en la práctica, la huelga es un conflicto en el marco de las relaciones laborales y la organización de trabajadores. El Tribunal Constitucional, al definir la huelga, sostiene que este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. La ley del régimen privado, aplicable en lo pertinente al sector público, exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica, sin violencia sobre las personas o bienes y con abandono del centro de trabajo. Por ende, huelguista será aquel trabajador que ha decidido libremente participar en un movimiento reivindicatorio. Por huelga debe entenderse entonces al abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se encuentra amparada por la ley. Mediante su ejercicio, los trabajadores, como titulares de dicho derecho, se encuentran facultados para desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico-contractuales a efectos de poder alcanzar la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores en relación a ciertas condiciones socioeconómicas o laborales. Por ello, debe quedar claramente establecido que la huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la realización de fines vinculados a las expectativas e intereses de los trabajadores. En puridad, la huelga es una manifestación de fuerza respaldada por el derecho, tendente a defender los legítimos intereses de los trabajadores. El Decreto Supremo número 010-2003 aprueba el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Define la huelga de la manera siguiente. Artículo 72. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordado mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente texto único ordenado y demás normas complementarias y conexas. Esta Sala Suprema concibe a la huelga como la suspensión colectiva, mayoritaria, voluntaria y pacífica de las labores con abandono del centro de trabajo durante un tiempo determinado o indefinido, pero sin ánimo de terminación del contrato de trabajo. Sobre el reconocimiento constitucional del derecho de huelga. La Constitución Política de 1993, en su artículo 28, reconoce expresamente el derecho de huelga, precisando en su inciso 3 que su ejercicio debe ejercerse en armonía con el interés social,
precisando además que es un derecho sujeto a excepciones y limitaciones. La huelga en la normativa peruana. El artículo 28 de la Constitución Política reconoce el derecho de huelga. Sin embargo, no se señala su ámbito de acción o de ejecución. Al respecto, como lo señala Cortés, la huelga como derecho constitucional en el Perú tiene dos aspectos. El primero es que pueden establecerse limitaciones al derecho, y el segundo que dichos límites no pueden ser de tal naturaleza que atenten contra la eficacia y la esencia del derecho. Este tipo de reconocimiento deriva al legislador la responsabilidad de limitar el derecho a regularlo. Por otro lado, el texto único ordenado de Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo estableció lo siguiente. Artículo 72. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente texto único ordenado y demás normas complementarias y conexas. Modelos normativos. Tal como lo explica el jurista Fernández, se pueden calificar tres modelos normativos de la huelga derecho. El modelo contractual, en el cual el derecho se limita a la negociación colectiva, esto es, se vincula la huelga con la suscripción de un convenio colectivo. Los juristas lo denominan como huelga instrumentalizada. El modelo profesional, con el cual se determina la huelga como un medio de autotutela colectiva en todos los aspectos de la relación laboral, siendo este el ámbito en el que la misma puede desarrollar su acción y determinando de esta manera el titular de derecho. Adicionalmente, el modelo universal del derecho en el que se concibe a la huelga como herramienta de protección de todos los ámbitos de la vida social del trabajador. El primer modelo proscribe cualquier otro tipo de huelga, además considera necesaria su regulación normativa. Por otro lado, el segundo permite el ejercicio del derecho como medio de autotutela general y vinculado con los derechos laborales. La doctrina suele coincidir en que el segundo modelo otorga a la huelga una gran importancia como medida de conflicto en la sociedad y legitima la defensa de cualquier interés económico y social que los trabajadores consideren como propio. Un modelo normativo abierto que energiza y promociona el derecho de huelga. Tal como lo establece el jurista Neves Mujica, en el Perú se pueden identificar claramente dos formas de regular el derecho de huelga en función a la manera como se ejecuta. Modelo estático laboral, la cesación continua y total de labores con abandono del centro de trabajo, decidida colectivamente en procura de objetivos profesionales. El modelo dinámico, polivalente, la conceptúa como toda alteración en la forma habitual de prestar el trabajo, acordada colectivamente, que busca satisfacer cualquier interés relevante de los trabajadores. En ambos casos se suspenden las actividades. Sin embargo, como hemos visto, la primera está delimitada, mientras que la segunda permite cualquier tipo de modalidad, toda alteración en la forma en la que se ejecutan las actividades. En Perú contamos con una regulación estática, tal como lo ha parametrado el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Características de la huelga. La huelga presenta las características siguientes. Suspensión del trabajo. La huelga implica dejar de hacer, dejar de trabajar. Queda por ello fuera de esta definición cualquier acto que consista en disminuir o variar el ritmo de trabajo que no implique la suspensión de las labores. Suspensión colectiva. Solo de manera grupal. Los trabajadores pueden realizar la huelga. Este elemento se fundamenta en el hecho de que el ejercicio del derecho de la huelga es un derecho colectivo y no individual. Acuerdo mayoritario. La decisión de ejercitar el derecho de huelga solo puede provenir de un acuerdo tomado por los trabajadores en forma mayoritaria durante una asamblea que debe cumplir con las formalidades exigidas por el artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Realización voluntaria. El ejercicio del derecho de huelga debe ser en forma voluntaria sin coacción alguna.
eliminando toda clase de presiones abusivas. Realización pacífica. El ejercicio del derecho de huelga debe ser pacífico, rechazando la utilización de formas violentas sobre las personas. Por ejemplo, agresiones contra los directivos de la empresa o contra los bienes de la misma, destrucción de la maquinaria o de las instalaciones, aspecto que es reiterado en el artículo 79 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Abandono del centro de trabajo. La huelga debe realizarse fuera de las instalaciones del centro de trabajo, entendiéndose que al suspenderse las labores no pueden permanecer los trabajadores dentro de la empresa. Efectos de la declaración de huelga. Los efectos de la declaración de una huelga están previstos en el artículo 77 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y son las siguientes. Abstención total de labores, inciso A. Suspensión de los efectos del contrato de trabajo, inciso B. Prohibición del retiro de bienes y materias primas por el empleador, inciso D. Respecto a la antigüedad en el trabajo, inciso D. La huelga improcedente. ¿Qué es la huelga improcedente? Es aquella paralización de actividades que no debe materializarse por no haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley, habiéndolo declarado así la autoridad administrativa de trabajo. Los requisitos para la procedencia de la huelga son los siguientes: que tenga por objeto la defensa de los derechos de los trabajadores, literal A, el artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores, comprendidos, literal B del artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Que el acta de asamblea se encuentre refrendada por notario público o a falta de este por juez de paz de la localidad, literal B del artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y literal B del artículo 65 del reglamento aprobado por decreto supremo 01192-TR. Declaración jurada de que la decisión se ha adoptado cumpliéndose con los requisitos señalados, literal B del artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, literal E del artículo 65 del reglamento aprobado por decreto supremo número 01192-TR, que sea comunicada al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo, por lo menos con 5 días de antelación o con 10 días tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación, literal C del artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Que se haya adjuntado la nómina de los trabajadores que deben seguir laborando tratándose de servicios esenciales y del caso previsto en el artículo 78 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, literal C del artículo 65 del reglamento aprobado por decreto supremo número 01192-TR. Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje, literal D del artículo 73 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. De no cumplirse con los requisitos antes establecidos, la autoridad administrativa de trabajo declarará improcedente la huelga conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del TUO, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La huelga ilegal. La huelga deviene ilegal cuando incurre en alguna de las causales previstas en el artículo 84 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, las cuales son las siguientes. Si se materializa, no obstante haber sido declarada improcedente, por haberse producido con ocasión de ella violencia sobre bienes o personas, por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81, por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el artículo 82, por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la controversia. La resolución que declara la ilegalidad de la huelga es emitida por la autoridad administrativa de trabajo, de oficio o a pedido de parte conforme al último párrafo del artículo 84 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Para el caso de huelgas declaradas ilegales, el artículo 39 del Decreto Supremo número 00196-TR establece lo siguiente. Artículo 39. Los días de inasistencia injustificada
En caso de huelga declarada ilegal, se computan desde el día siguiente al requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores mediante cartelón colocado en lugar visible de la puerta principal del centro de trabajo, bajo constancia notarial o a falta de notario, bajo constancia policial, siempre y cuando la resolución que declare ilegal la huelga haya quedado consentida o ejecutoriada. La resolución de segunda y última instancia causa estado desde el día siguiente a su notificación. De no imponerse recurso de apelación de la resolución de la primera instancia, en el término del tercer día contado a partir del siguiente de su notificación, aquella queda consentida. Esta Suprema Corte considera que del texto de la norma transcrita se desprende la interpretación siguiente. Es aplicable a los casos en que la huelga haya sido declarada ilegal, no a los casos de huelga improcedente. La resolución administrativa que declara la ilegalidad de la huelga debe haber quedado consentida o ejecutoriada. La resolución que declara la ilegalidad de la huelga produce efecto desde el día siguiente de su notificación. En el caso que la resolución que declara ilegal la huelga sea objeto de apelación, solo producirá efectos desde que ésta quede consentida. Cuando la huelga haya sido declarada ilegal, el empleador debe requerir colectivamente a los trabajadores, mediante cartelón colocado en un lugar visible de la puerta principal del centro de labores, para que se reincorporen al trabajo. El requerimiento colectivo para la reincorporación a las labores debe hacerse bajo fe notarial o, en su defecto, bajo constancia policial. Huelga legal es aquella que se realiza previo cumplimiento de todos los requisitos de procedencia exigidos por la ley. En el caso que la huelga resulte legal, el artículo 70 del reglamento aprobado por Decreto Supremo número 01192-TR dispone: artículo 70. Cuando la huelga sea declarada observando los requisitos legales de fondo y forma establecidas por la ley, todos los trabajadores comprendidos en el respectivo ámbito deberán abstenerse de laboral y, por lo tanto, el empleador no podrá contratar personal de reemplazo para realizar las actividades de los trabajadores en huelga. La abstención no alcanza al personal indispensable para la empresa a que se refiere el artículo 78 de la ley, al personal de dirección y de confianza debidamente calificado de conformidad con el decreto legislativo 728, así como el personal de los servicios públicos esenciales que debe garantizar la continuidad del servicio. Límites al derecho de huelga. En cuanto a los límites al ejercicio del derecho de huelga, el Tribunal Constitucional considera lo siguiente. Por su parte, la Constitución peruana reconoce límites al ejercicio del derecho de huelga, artículo 28, inciso 3 de la Constitución, en la medida que, en principio, no existen derechos fundamentales absolutos, debiendo protegerse o preservarse no solo otros derechos fundamentales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. Derivado de ello, por razón de la persona, se encuentran excluidos del goce de libertad sindical y del derecho de huelga los siguientes: los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, artículo 42 de la Constitución. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, artículo 42 de la Constitución. Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, artículo 153 de la Constitución. Por otro lado, también a nivel legislativo se establecen límites al ejercicio del derecho de huelga, por razón de la naturaleza del servicio. Así, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo 010-2003-TR, prevé que el artículo 82, cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan. En la determinación legal de los servicios públicos esenciales, la misma norma determina un listado. Artículo 83. Los sanitarios y de salubridad.
B, los de limpieza y saneamiento. C, los de electricidad, agua, desagüe, gas y combustible. D, los de sepelio y los de inhumaciones y necropsias. E, los de establecimientos penales. F, los de comunicaciones y telecomunicaciones. G, los de transportes. H, los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional. Los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República. J, otros que sean determinados por ley. Cabe destacar que los derechos constitucionales no son absolutos. Su ejercicio se encuentra limitado por otros derechos. En tal sentido, el derecho a la huelga no es la excepción, por lo que se ejerce con las limitaciones que la ley le imponga. Los límites al derecho de huelga pueden ser subjetivos, por razón de las personas no prohibidas de ejercerla, o objetivos, por razón de las actividades en que no pueden afectarse por ella, y procedimentales, por razón de la exigencia del cumplimiento de requisitos previos en la ley para poderla materializar. Esta Suprema Sala considera que la transgresión de los límites antes señalados constituye una conducta antijurídica que acarrea las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar. Doctrina jurisprudencial existente sobre el derecho de huelga. Esta Suprema Sala, al resolver con fecha 8 de agosto de 2019 la casación laboral número 25646-2017 Arequipa, estableció como doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento el criterio siguiente. La paralización de labores realizada por una organización sindical, a pesar que la Autoridad Administrativa de Trabajo en forma previa declaró improcedente su materialización, acarrea la correspondiente responsabilidad disciplinaria para sus autores, sin perjuicio del descuento de las remuneraciones por los días no laborados. En ningún caso la medida disciplinaria a aplicarse a los huelguistas podrá ser el despido. La Suprema Corte, a través del criterio establecido, persiguió crear estabilidad jurídica sobre los temas siguientes. Reconocer que el derecho de huelga no tiene carácter absoluto, sino que se ejerce con las limitaciones subjetivas, objetivas y procesales que establece la ley, por lo que la infracción de las mismas origina las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar. Reafirmar que siendo la huelga una suspensión perfecta del contrato de trabajo, no se puede reconocer el pago de remuneraciones por los días que no hubo una prestación efectiva de servicios. Proteger la permanencia en el empleo de los trabajadores que hubieran materializado una huelga declarada improcedente por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Prohibir que el empleador, abusando de su facultad disciplinaria, pudiera aplicar la sanción de despido a sus trabajadores por el solo hecho de participar en una huelga declarada improcedente. Posición del Tribunal Constitucional sobre la sanción a huelguistas. El Tribunal Constitucional ha señalado que no existe amenaza a la libertad sindical cuando el empleador cursa cartas a sus trabajadores para que se abstengan de realizar paralizaciones bajo apercibimiento de aplicarles sanciones. Esta decisión del Tribunal Constitucional está referida a un caso en el cual, no obstante, la Autoridad Administrativa de Trabajo había declarado improcedente la comunicación de huelga, la paralización de labores se llevó adelante. La huelga como suspensión perfecta del contrato de trabajo. La suspensión perfecta del contrato de trabajo se presenta cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio, así como también la obligación del empleador de pagar la remuneración correspondiente, manteniéndose vigente la relación laboral. Según el artículo 12, inciso H del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo 003-97-TR, la huelga constituye una causa de suspensión perfecta del contrato de trabajo. Protección a los trabajadores que ejercen el derecho de huelga. Siendo la huelga un derecho reconocido por el artículo 28 de la Constitución, su ejercicio debe ser objeto de protección, aun cuando haya sido declarado improcedente o ilegal. Por tal motivo, la Sala Suprema considera que el despido constituye una sanción desproporcionada para los trabajadores que hayan participado en huelgas declaradas improcedentes o ilegales.
Efectos de la huelga. Los efectos de la huelga se encausan según la legalidad o ilegalidad de esta. Así debemos precisar que el ejercicio de este derecho en nuestro país está restringido a la declaración de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esto es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Improcedencia e ilegalidad. Una huelga será ilegal si es improcedente. La improcedencia es declarada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y esta es declarada por los siguientes supuestos: que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en ella comprendidos, que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. El acta de asamblea deberá ser refrendada por notario público o a falta de este por el juez de paz de la localidad. Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada por delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente y ratificada por las bases. Que sea comunicada al empleador y a la autoridad de trabajo por lo menos con 5 días útiles de antelación o con 10 tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. Así, el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece que será ilegal la huelga que sí se materializa, no obstante haber sido declarada improcedente, por haberse producido con ocasión de ella violencia sobre bienes o personas, por incurrirse en algunas de las modalidades previstas en el artículo 81, por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el artículo 82, por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la controversia. La consecuencia de la huelga ilegal es la posibilidad del empleador de iniciar procesos disciplinarios que incluyen como máxima sanción ante el incumplimiento al retorno de funciones el despido. Conclusiones. La doctrina especializada ha definido el concepto de la huelga como un instituto típico del derecho colectivo que procura efectivizar precisamente la autotutela laboral y la libertad sindical. La huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Existen distintos modos de ejecutar y regular la huelga. Nuestro ordenamiento jurídico establece una sola modalidad sobre el ejercicio del derecho y no admite otras modalidades con sanción de la ilegalidad. La huelga tiene límites internos y externos que suponen el ejercicio del derecho, su modalidad, los sujetos capaces de ejercerla y el respeto a otros derechos. Hay límites por sujetos y servicios esenciales. Los efectos de la huelga dependen de la legalidad o ilegalidad de esta. La ilegalidad tiene varios supuestos, pero el más relevante es la declaración de improcedencia. La improcedencia de la huelga es declarada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y se encuentra regulada en el reglamento del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y es causal de la ilegalidad. Gracias por su atención. Buenas noches.